El espacio académico Lecciones en la Red inicia el ciclo Lecciones de la Actualidad Internacional, analizando en su tercer encuentro las elecciones estadounidenses de 2020 a través de la crónica de Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, quien además de ser doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, es actualmente miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Constitucionalistas de España. En esta crónica constitucional de las elecciones norteamericanas en Estados Unidos de 2020 y del final de la presidencia de Donald Trump, vamos a pasar revista desde un punto de vista constitucional de 103 días que fueron críticos para el sistema constitucional estadounidense. Me refiero a los 103 días que transcurrieron entre el martes 3 de noviembre del año 2020, el día que se celebraron las elecciones en las que el presidente Trump salió derrotado, y el 13 de febrero de 2021, que fue el día en el cual el Senado emitió un veredicto de no culpabilidad en el proceso de impeachment al que había sido sometido. Los hechos que transcurrieron en estos días, sobre todo el asalto al Capitolio de los Estados Unidos por seguidores del presidente Trump, tuvieron una notoriedad mundial, fueron imágenes que dieron la vuelta al mundo, pero desde el punto de vista constitucional se sucedieron también una serie de eventos, una serie de hechos importantes que vamos a repasar en esta crónica. En primer lugar, me voy a detener en los presupuestos constitucionales que gobernaron los intentos de Donald Trump de impugnar el resultado de las elecciones de noviembre. En segundo lugar, me referiré al poder de certificación del Congreso y la naturaleza de la sesión de ambas cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado norteamericano, que tuvo lugar el 6 de enero del año 2021 y que fueron objeto del asalto por los seguidores de Trump. Y en la segunda parte de mi exposición hablaré de las reacciones que tuvo el nuevo Congreso frente a la implicación del presidente Trump en estos hechos, y que fueron fundamentalmente dos. En primer lugar, el intento de inhabilitarlo aplicando la 25ª enmienda a la Constitución, y por último el impeachment al que me he referido al comienzo de mi intervención. Todos estos puntos, como digo, tuvieron una trascendencia mediática y política de alcance mundial, pero al mismo tiempo suscitaron también importantes problemas de naturaleza constitucional, que son los que a mí me gustaría centrarme en esta crónica. En primer lugar, voy a referirme a las impugnaciones que el equipo de juristas que aconsejaba al presidente Trump interpuso contra el resultado de las elecciones. El martes 3 de noviembre de 2020 se celebraron en Estados Unidos elecciones presidenciales, pero al mismo tiempo, como siempre ocurre en las elecciones presidenciales, se renovó también parte del poder legislativo. Es decir, se eligió en su totalidad a la Cámara de Representantes y se renovó en un tercio el Senado. Esto, como veremos, tuvo una trascendencia importante para los acontecimientos que vinieron después. Tanto en las elecciones legislativas como en las elecciones presidenciales triunfó el Partido Demócrata. El candidato demócrata, Joe Biden, se impuso al presidente Trump, que era el candidato por el Partido Republicano, y los demócratas conservaron la mayoría en la Cámara de Representantes y por muy escasísimo margen obtuvieron también una nueva mayoría en el Senado. El desacuerdo de Trump con respecto al transcurso de las elecciones empezó mucho antes de noviembre. Él estaba ya avisando, sobre todo a través de sus redes sociales favoritas, de la posibilidad de que se cometiera un inmenso fraude electoral, y se centró en el voto por correo. No podemos olvidar
que las elecciones de noviembre de 2020 se celebraron con un pleno impacto de la pandemia de COVID-19 y que por lo tanto fueron muchísimos electores, millones de electores, los que, alarmados por las condiciones sanitarias en las que tenían que emitir su voto, optaron por el voto anticipado o el voto por correo. Y ahí fue donde el entonces candidato y todavía presidente Trump empezó a denunciar sin ningún tipo de fundamento una posible bolsa de fraude electoral. Los intentos de Trump para minimizar el voto por correo, para dificultarlo, pasaron incluso por un intento de recortar los fondos del Servicio Postal de Correos, que era el encargado de tramitar estos votos, e intentó por todos los medios denunciar lo que él llamaba irregularidades en la emisión del voto por correo. Hay que precisar que desde el punto de vista constitucional, las normas electorales, al menos buena parte de ellas, son competencia de los estados. Por lo tanto, cada uno de los Estados Unidos tiene sus propias normas que regulan cómo se emiten el voto en las elecciones, cuáles son los requisitos, cuáles son los procedimientos y también cómo se lleva a cabo el voto por correo. Bien, Trump se aprovechó de esta maraña legal porque la regulación de cada uno de los estados era bien distinta para denunciar lo que él decía que era un inmenso fraude. Interpuso recursos en un buen número de estados, todos ellos fueron desestimados por los tribunales estatales e intentó también, mediante un recurso extraordinario en el que se pretendía impugnar conjuntamente el resultado electoral en un número de estados en los que no había tenido un saldo favorable, intentó llegar, como digo, al Tribunal Supremo Federal, y el Tribunal Supremo Federal no admitió su impugnación. De manera que, desde el punto de vista legal, los tribunales habían confirmado que el resultado de las elecciones era limpio y que el fraude en el voto por correo que Trump se esforzaba en denunciar en realidad no existía. El segundo intento de Trump, una vez que se desestimaron todos sus recursos ante las instancias judiciales, fue intentar influenciar en el poder de certificación del Congreso de los Estados Unidos. Este punto también es interesante desde una perspectiva constitucional. Una vez que cada uno de los estados ha certificado el resultado electoral en las elecciones presidenciales, le corresponde, por mandato de la Constitución, le corresponde al Congreso, el Congreso que en buena medida acaba de ser elegido en esas mismas elecciones, certificar el resultado de cada uno de los estados. Y aquí fue donde Trump intentó que, en un intento desesperado, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, no puede calificarse de otra manera, intentó que el Congreso no certificara ese resultado electoral. ¿Por qué creía Trump que tenía algunas posibilidades de triunfo y por qué, a pesar de ello, se puede calificar su intento como un intento desesperado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político? Los esfuerzos de Trump se centraron en el papel del que hasta ese momento había sido su vicepresidente, Mike Pence. Hay que tener en cuenta que, según la Constitución de los Estados Unidos, el vicepresidente es el presidente del Senado. Y aunque es verdad que había habido elecciones, que Pence ya había dejado de ser vicepresidente de la nación porque había salido derrotado junto con Trump en esas elecciones, todavía conservaba su puesto cuando el Congreso tuvo que reunirse para certificar el resultado electoral. Pues bien, Trump confiaba en que su hasta entonces vicepresidente Pence, a la hora de presidir la sesión, a pesar de que sus funciones eran meramente protocolarias, eran de carácter ceremonial, iba a tener un protagonismo para poder negarse a certificar el resultado.
El propio Pence, sin embargo, desmintió esta posibilidad, hizo pública una carta el mismo día 6 de enero diciendo que estaba convencido, como así era, de que la Constitución le impedía actuar de esa manera. Pero es que además, jurídicamente, no solamente era así, sino que políticamente era también un deseo imposible de cumplir, porque aun en el caso de que Pence hubiera tramitado las impugnaciones para que el Senado no confirmara el voto, la nueva mayoría demócrata en ambas cámaras no iba a admitir esa posibilidad. De manera que ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista jurídico era posible lo que Trump pretendía que hiciera el que hasta entonces había sido su vicepresidente. Pues bien, a raíz de la negativa de Pence para conseguir que el Congreso se negara a certificar los votos, los seguidores de Trump, que habían sido convocados por a las puertas de la Casa Blanca, a escasos 5 kilómetros del Capitolio, el mismo día de la sesión de confirmación, iniciaron una marcha hacia el Capitolio que acabó con un asalto a las cámaras. Un asalto que la policía no pudo o no fue capaz de impedir y que se saldó con 5 muertos entre víctimas por parte de los cuerpos policiales y por parte de los propios asaltantes. El asalto al Capitolio consiguió solo temporalmente que la sesión de certificación de los votos no se llevara a cabo hasta que se restauró el orden, y ese mismo día, mejor dicho, en la madrugada del día siguiente, a las 3:30 de la madrugada del día siguiente, restaurado el orden constitucional, el Congreso pudo por fin certificar el resultado de las elecciones. A partir de aquí, habría que dar cuenta, para completar la segunda parte de esta crónica, de cuáles fueron los intentos del Congreso para contrarrestar la evidente implicación de Donald Trump en ese intento ilegal de mantenerse en el poder. En un primer momento se intentó poner en marcha la 25ª enmienda a la Constitución y en un segundo momento un proceso de impeachment. Ambos fracasaron, pero por razones distintas. Hay que tener en cuenta que no es fácil, no es habitual inhabilitar a un presidente de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay un régimen parlamentario, no hay nada parecido a la moción de censura que conocemos en otros regímenes parlamentarios, por ejemplo, en el caso de España. No hay posibilidad de que mediante un voto de censura el Parlamento obligue a la dimisión del presidente. Los procedimientos que se han previsto para ellos, tanto el de la 25ª enmienda como el del impeachment, tienen una naturaleza distinta. La 25ª enmienda, que se aprobó después del asesinato del presidente Kennedy en 1963, está pensada para casos en donde haya una inhabilitación médica del presidente que le impide ejercer sus funciones. Por lo tanto, no encajaba o encajaba con muchísima dificultad en este supuesto. De hecho, ahí de nuevo el protagonismo pasaba por el vicepresidente Pence, puesto que es el vicepresidente el que junto con el resto de los miembros del gabinete tiene que poner en marcha ese procedimiento, y a pesar de la petición que le hizo la Cámara de Representantes, Pence, lo mismo que se había negado unos días antes a impedir que el Congreso certificara los votos, se negó también a poner en marcha el procedimiento de la 25ª enmienda. Quedaba finalmente la posibilidad del impeachment. El impeachment tampoco es un mecanismo de control político. El impeachment es un procedimiento judicial. De lo que se trata, según la arquitectura constitucional norteamericana, es de que el Congreso actúe como una sala de justicia y enjuicie al presidente de la nación y a otros cargos federales
acusándolo de haber cometido determinados delitos. En este caso, la Cámara de Representantes sí aprobó acusar a Trump del delito de incitación a la insurrección y era el Senado el que tenía que, actuando como jurado, emitir un veredicto de inocencia o de culpabilidad. Desde el punto de vista constitucional, el impeachment de Trump, que era el segundo al que se sometía, caso único en la historia norteamericana, planteaba una serie de dudas constitucionales muy interesantes. La más importante de ellas, si era posible someter a impeachment a un presidente que ya no estaba en ejercicio, porque cuando el impeachment pudo finalmente llevarse a cabo, ya se había producido el relevo en la presidencia, Trump era ya expresidente y el nuevo presidente era Joe Biden. El Congreso, sin embargo, dictaminó que sí era posible. El Senado aprobó la posibilidad de enjuiciar a Trump, aunque ya no ejerciera de presidente. Por lo tanto, el juicio se llevó a cabo, aunque fue un juicio muy breve, duró apenas 5 días, y finalmente no se pudo llegar a un veredicto de culpabilidad. El veredicto de culpabilidad en un juicio de impeachment exige una mayoría reforzada, tenían que haber votado a favor al menos 60 de los 100 senadores y ese voto no se alcanzó. Por lo tanto, Trump salió declarado inocente. En estos días que van desde el día de las elecciones hasta el veredicto del impeachment, se sucedieron una serie de eventos que desde el punto de vista constitucional fueron muy inusuales. No solamente el asalto al Capitolio, sino el intento de inhabilitar a un presidente por la 25ª enmienda, el intento de impeachment y su celebración. De manera que, como conclusión, podríamos decir que estos escasos 2 meses y pico de la última parte del final del mandato de Trump, es verdad que pusieron de manifiesto cómo incluso una democracia tan asentada como la democracia norteamericana puede verse sometido a una tensión, a un riesgo muy importante, pero es también, y creo que habría que destacar esto para concluir, un magnífico ejemplo de resiliencia constitucional, porque es cierto que los mecanismos constitucionales de frenos y contrapesos funcionaron y el resto de los órganos constitucionales de los Estados Unidos cumplieron su papel en el diseño constitucional, incluso ante una situación en la que el más importante de ellos, la presidencia, no estaba en absoluto dispuesto a cumplirlo. Desde el punto de vista político, ya para finalizar, estaría por ver si estamos hablando del final de una era o no. ¿Por qué? Porque como Trump fue declarado inocente en el impeachment, no tiene cerrada la posibilidad a volver a presentarse como candidato de nuevo por el Partido Republicano o fundando un nuevo partido en las próximas elecciones del año 2024. Si eso ocurriera, habría que ver qué consecuencias podría tener, pero no sería descartable que de nuevo asistiéramos a un nuevo mandato del presidente Donald Trump. Eso solo el tiempo lo dirá.